Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gabriel Alexander Carrera Guzmán, de segundo básico A, y este es el video de la tarea número 3 de informática. Comienzo. Solo para aclarar una cosa, no estoy usando los audífonos con micrófono, ni la otra cámara que va acá arriba de la computadora, por el simple hecho que se arruinó y ahorita lo están arreglando. Estoy usando el teléfono. Bien, comienzo. El teléfono lo tengo conectado a la computadora, así que puedo compartir pantalla y usar el teléfono como cámara. Solo para aclarar una cosa. De acuerdo, comencemos con el Sublime Text. Siempre se lo voy a generar mejor. Bien, comenzamos con Sublime Text. Y primero, obviamente, tenemos que tener activo el servidor de Apache, el control champ panel. Si no está activo, entonces no funcionaría. De acuerdo. Ahora sí. Empezaríamos colocando el PHP, que es lo que abre y cierra, es lo que hace las variables para que nuestra página web funcione. De acuerdo. Después lo que deberíamos de colocar serían las variables. Estas variables lo que hacen es, por ejemplo, $i sería el resultado final. O sea, sería como la operación. $ni sería el primer número o el número inicial, número final y la cantidad $C. ¿Y qué nos pide que hagamos en este problema? Nos piden que con un rango de números enteros obtengamos la cantidad de números enteros que contiene. O sea, por ejemplo, entre 3 y 5, el número inicial sería 5, el número final sería 9, la cantidad que contiene sería 3. De acuerdo. Las variables, primero colocamos siempre un if, si no, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el HTML se conecta con el if y el botón de submit se conecta con el botón de calcular. Ay, no se me escucha muy bien. De acuerdo. ¿Se escucha eco? Un poco. De acuerdo. Colocamos $N1, que sería para poder iniciar esto. Entre paréntesis un int, $post, txtn1. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para darle un nombre a $N1, a txtn1 y poderlo conectar a esto, a los td, th, perdón, td, tr y al input que se van a colocar en el HTML con el table en el formulario. De acuerdo, lo mismo colocamos para el número final, $nf, entre paréntesis int, $post, txtnf. De acuerdo. Después venimos con el procedimiento y decimos que perdón, $i va a ser igual a $inicial, o sea, el número inicial más 1. Y de ahí iniciamos un bucle, que si el $i es menor que el número final, entonces $C, o sea, la cantidad, le va a sumar 1. O sea, digamos que acá tengo un número 3 y acá tengo un número 4. Entonces al C le va a sumar 1. Y este simbolito de acá sirve para romper el bucle, más o menos. Porque terminas de hacer el bucle, inicia esta operación de acá, que sirve para sumarle 1 al $i. Entonces, digamos que tenemos 1 y el número final es 10. Entonces viene, termina de hacer con el 1, le suma 1, 2. Termina de hacer con el 2, le suma 1, 3. Termina de hacer con el 3, le suma 1, 4.
le termina de hacer con el 4, le suma 1, 5, y así sucesivamente hasta llegar a 10. Cuando ya termina 10, le suma 1, 11. Pero como el dólar i es mayor que que el número final, ya no va a operar más, se detendría y no daría un error crítico. De ahí el HTML es el mismo que en todos los demás problemas. Es HTML, el título. Esto es súper importantísimo porque tiene que estar sí o sí, método, post antes del formulario. Y el action, problemas de, como yo los tengo así en orden porque se miran muy bonitos. Entonces, yo lo puse como problema 16, pero realmente es el problema 42. Ay, que sí. Sí, esto sirve para poderlo enlazar con el nombre y que el HTML y el CSS, perdón, CSS no estamos usando, el PHP funcione. De acuerdo. TD con el nombre, TD con la acción de que sea un texto que se llame TXTN1 y solo componer TXTNI, TXTN1, es TXTNI. Solo con que se llame TXTNI se va a conectar a TXTNI, que es el dólar N1, dólar NI, y este dólar NI es el número inicial. Ya sabía que tendría ya el cuadro de texto para poder colocar el nombre inicial. Lo mismo con el número final, lo mismo con la cantidad y el botón, que acá en vez de text te sube. Importantísimo. Sigamos con el siguiente ejercicio. De acuerdo. El ejercicio, el problema 17 para mí, el problema 43 para mi libro. De acuerdo. Colocamos primero las variables, eso siempre. Dólar i, número inicial, número final y cantidad de pares. Acá vamos a ver cuántos pares se ubican en esto. Ay, qué cosa escucha. Ay, el Discord que está ya no. De acuerdo. Colocamos primero el if. Esto siempre tiene que estar. Nunca se debe de olvidar en ningún ejercicio. En todos los ejercicios está el if. De acuerdo, estoy repetiendo porque quiero explicar. Colocamos las entradas, número inicial y número final. Acá colocamos lo mismo que en el anterior. TXTNI, TXTNF. Esta parte de acá no cambia. Esta acá no cambia. Entre estos dos, obviamente en esto sí cambia. De acuerdo. Y esto empezamos. Dólar i va a ser igual al número inicial más 1. Entonces, dólar i si es menor al número final, entonces, eso quiere decir que dólar i dividido 2, no es, sí, tiene que dar número 0. ¿Por qué? Porque así, esto va a dividirlo. Entonces, esto lo va a dividir dentro de 2 y si da el número 0, le va a agregar 1. Va a agregar 1 al CP, que es la cantidad de números pares. Entonces, digamos que ponemos el rango de otra vez de 1 a 10. Entonces, 1. Hasta el bucle, mira que no es par y no pasa nada. Termina 2. Empieza el bucle, mira que 2 dividido 2 da igual a 0. Lo cual quiere decir que sí es un número par. Entonces le va a agregar 1 a los números pares. Y siguen hasta 10. Y así se van agregando. Y el HTML que no cambia nada. Lo único que se le agregó fue otro TR y otro TD para poder agregar la cantidad de números pares. Bien, terminamos con este problema. Siguiente problema. El propuesto número 7 es este acá. Bueno, para el libro es el propuesto número 31, para mí es el 7. Y el 8 es el 32. De acuerdo.
En el propuesto número 31 dice, obtener el factorial de un número. Recuerde que el factorial de un número es el producto de 1 por 2 por 3 por puntos suspensivos por n. De acuerdo. Primero colocamos las variables. Número, $i, esto siempre nunca tiene que faltar. Y el factorial. De acuerdo, colocamos el if, esto sí nunca tiene que faltar. La entrada, $n, es igual a $n. De acuerdo. Entonces empezamos. $i es igual a z, es igual a 1, perdón. Y $f es igual a 1. Y empezamos con el bucle. Si $i es menor o igual al número inicial o al número, entonces f va a ser igual a f por i. Y así va, y se termina el bucle, y va pasando. Entonces se van multiplicando los dígitos. No sé cómo explicarme. Como una... Ay, ¿cómo se llama esto? Como que si colocáramos dos... ¿cómo se llama esto? 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo. Algo así sería, pero obviamente sería elevado a su mismo número. Entonces se multiplicaría, digamos que ponemos 14 veces, se multiplicaría 14 veces. Ponemos 10, se multiplicaría 10 veces. Ay, no aritmética. Pondríamos 2, se multiplicaría 2 veces. Ponemos 1 y no pasa nada, se multiplica una vez y 1 por 1 es 1. Y el HTML que es lo mismo. Agregar el nombre de las variables, el botón y se terminó. El HTML no va a cambiar ningún problema a PHP. De acuerdo, siguiente, último propuesto. De acuerdo, este me costó bastante. Sí, tengo que admitirlo, me costó bastante. De acuerdo, colocamos las variables. $i, esto nunca tiene que faltar. Número inicial, número final, cantidad de pares, cantidad de impares. De acuerdo, ¿qué dice? Dado un rango de números enteros, obtén la cantidad de números pares e impares que contenga el rango, sin considerar los múltiplos de 5. De acuerdo. Colocamos el if, esto nunca tiene que faltar. Empezamos con la entrada de datos. $ni, que es el número inicial, y el número final. Esos van a ser la entrada de datos. Después, el procedimiento. $i va a ser igual a número inicial. Entonces, si $i es menor o igual al número final, eso quiere decir que $i se va a dividir dentro de 5. Y si el resultado no da 0, va a continuar con el siguiente, con esta parte. O sea, si digamos que acá aparece un 5, si $i se vuelve un 5 y 5 dividido 5 es igual a 0. Entonces, esta parte de acá, todo esto de acá no lo va a hacer. Y va a pasar a la siguiente. Entonces, esta variable de acá es súper importante en este problema. ¿Por qué? Porque este if lo que hace es que evita que los múltiplos de 5 puedan ingresar ¿cómo se llama? Los números pares y los números impares. De acuerdo. Seguimos. Después, si no aparece un 0, o sea que si no es un múltiplo de 5, sigue que si $i es múltiplo de 2, se va a agregar un par. De lo contrario, se va a agregar un impar. Y el cierre final, que es para sumarlos, para que vaya en ciclo hasta llegar a 10, por ejemplo. Si ponemos de 1 a 10, por ejemplo, contaría como números pares el 2, 4, 6, 8. Y contaría como números impares el 1, 3, 7, 9.
Estos serían los números. ¿Por qué? Porque como el 5 y el 10 son números que se pueden dividir dentro de 5, no los va a contar los códigos que nosotros colocamos, ya que tenemos que evitar los números de 5, los múltiplos de 5, los números de 5. Y de ahí el HTML, que es lo mismo. Obviamente son más TDs, más tablas, más filas. De acuerdo. Continuamos con con la verificación si los problemas están correctos. Comenzamos con el problema 16. Dijimos, tiempo, pero me regreso para donde está el problema, acá está. Dijimos que si acá poníamos un número 5 y acá colocábamos el número 9, nos debería dar un total de 3. Verificamos si está correcto. ¿Cómo es de que está correcto? Porque acá, tiempo. Ahí me muestra el ejemplo de cómo debería quedar. El primero son 5, el segundo son 9 y el tercero son 3. ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está esto? Porque, a ver, 5, 6, 7, 8 son los números que hay entre medio. 6, 7 y 8. Y después está el 9 y acá está el 5. Por lo tanto, este problema número 16 lo que hace es que cuenta los números que hay entre medio de los dos números. Por ejemplo, si acá pongo 1 y 9, daría 7. Si coloco esto, no lo he hecho, por ejemplo, un 12 y daría 10. ¿Por qué? Porque entre el 1 y el 12 hay 10 números. ¿Y cuáles son esos 10 números? El 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esos son los 10 números que hay entre el 1 y el 12. De acuerdo. Siguiente problema. Problema 17. Cantidad de pares. Por ejemplo, tenemos acá un 1 y acá un 10. Tenemos 4 pares. ¿Cuáles son? Entre tiempo, no. Colocamos un 3 y un 13. Tenemos 5 pares. Está correcto. Porque acá en el libro lo dice. Ay, espérenme, solo me doy un respiro porque acá hace calor. Donde yo vivo hay calor. ¿Sabrá cuántos grados centígrados estamos? Ahí estamos. De acuerdo. Cantidad de pares. Dice este. Entonces, entre 3 y 13 hay 5 pares. ¿Cuáles serían estos? Sería el 4, 6, 8, 10, 12. 4, 6, 8, 10, 12. Entre medio de esos dos números está el 4, 6, 8, 10, 12. Esa es la cantidad de pares que hay entre 3 y 13. Por lo tanto, nos dice que sí funciona. Siguiente problema. Por ejemplo, colocamos acá un número 4. 24. De acuerdo. 4 por 4 es igual a 16. 16 por 4 es igual a 24. Sí. No. Ese es 16 por 2. No. 4 por 4 es igual a 24. No. Ay, ¿qué estoy diciendo? Ay, no. Quedó en ridículo. De acuerdo. Esto que es esta mejor comparto pantalla en general. Ahí está. Esto de acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ah, ya lo entendí. 4 por 1 es 4. 4 por 2 es 8. 4 por 3 es 12. 4 por 4 es 16. 4 por 5 es 20. Y 4 por 6 es 24. ¿A qué se refiere esto? Hay tiempo de dónde está. Acá está. De acuerdo.
4 por 6 es 24. De acuerdo. Revisemos. Ay, chinga, no. Quítate esta, acá está. Bien. Ay, pero quítate. Ahí está. Bien, revisemos el código. Dice que si $i es menor o igual al número, o sea, acá sería 1 es menor que 4. Por lo tanto, f es igual a f por 1. El factorial, f por 1. F, ¿cuál sería? Sería este, 4 por 4. Sería 1 por 1, da igual a 1. Después continúa, 2 por 2 es igual a 2. Y así se va hasta llegar a 4. Algo así digo yo que funciona este. Ay, no sé cómo funciona este. Bueno, la cosa es que está correcto. Sí está correcto. ¿Por qué? Porque lo multiplica en su mismo número varias veces. Por ejemplo, acá 3 por 2 es igual a 6. 6 por 6 por 6 por 6. ¿Cuánto da? Se me armó la duda. Ay, después lo busco. De acuerdo, la cosa es que el propuesto 7 está correcto, aunque no sé cómo explicarlo. De acuerdo, este sí sé cómo explicarlo. Empezamos con el número inicial, que quiero que sea 1, y número final, que sea 10. Calculamos y nos da 4, 4. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de pares de 5. Hay 5 pares entre 1 y 10. Y hay 5 impares entre 1 y 10. ¿Pero por qué aparece 4? Porque por culpa de esto nos quita un múltiplo, un par y un par. ¿Y cuáles serían eso de par y el impar que nos quita? Pues sería el número 5 y el número 10. ¿Por qué? Porque esos dos números son múltiplos de 5. Entonces, si no consideramos a los números de 5 como esta parte de acá, nos quedaría 4, 4. ¿Por qué? Porque nos quedaría como números pares 2, 4, 6, 8. 4, 2, 4, 6, 8. Y como números impares nos quedaría 1, 3, 7, 9. 4. Por lo tanto, quedarían los 4. De acuerdo, ya. Con el anterior se queda en ridículo. Ay, Sasuke. Ahí está. Ay, se me olvidó ya. Sí, señor. De acuerdo. Adiós, profesor. Feliz fin de semana. También feliz. Que Dios mañana. Que Dios mañana, neta, que Dios mañana. Mañana es martes, mañana miércoles. Que pase un feliz jueves. Adiós.